Tom Sharkey, nacido en una época donde el boxeo venía del prize fighting, todavía como que no era 100% el boxeo como lo conocemos hoy, pero a su vez las normas de Queensberry, estas normas del boxeo con guantes, 3 minutos, minuto de descanso, ring elevado con cuerdas, árbitro, puntos, recién estaban como en proceso, pero Tom Sharkey, que es un boxeador muy particular, es un tipo muy aguerrido y que además tiene un físico importante. Fijarse que en general uno ve como los boxeadores del prize fighting así como unos señores panzones que parece que recibían y golpeaban, pero Tom Sharkey es un tipo que está entrenado, o sea, se ve, y por ejemplo, una cosa curiosa son sus orejas, que están como un luchador de UFC en la actualidad. Lo vemos acá en el video. Nace en una época donde el deporte del boxeo todavía estaba en estas dos cosas. Y nunca ostentó un título mundial, pero era un boxeador muy, muy, muy agresivo. Y esto hacía que fuera temido por sus contemporáneos. Desarrolló una carrera en este periodo que hemos estado hablando, que hablamos en el último capítulo de Jim Jeffries, lo puedes revisar, donde combate con Jeffries, combate con Colbert, combate prácticamente con todos, y lo que hace este señor es llevar una violencia al boxeo que no se conocía. El boxeo seguía, bueno, al boxeo del prize fighting, pero el boxeo actual, por ejemplo, de la época del 1900, no tenía este nivel de agresividad. Digamos que es un boxeador, es un fajador, es un tipo muy aguerrido que además combate mucho. Era marino, y una de las cosas bien curiosas de Tom Sharkey es que él va a practicar el boxeo arriba de barcos constantemente, y él va a ser una especie de embajador del boxeo. Donde vaya el barco, él va a llevar el boxeo y lo va a andar enseñando por todas partes. O sea, él va a distribuirlo por los 7 mares. Él es un marino irlandés. Nace alrededor de 1871, o sea, una época donde, insisto, todavía existía el prize fighting, y demuestra un gran espíritu aventurero. Bueno, se parte embarcado hacia Nueva York hacia 1892, donde nos acordamos en capítulos anteriores, vimos el combate de James Colbert con John Sullivan, y se une a la Marina de los Estados Unidos y rápidamente asciende como maestro de armas, destinado a Hawái, donde da inicio a una carrera profesional de boxeo con una racha de 20 knockouts consecutivos. Lamentablemente existe solo un registro, parte lo podemos ver acá, pero era un boxeador que se llevaba al contrario por delante. Más se parece a un luchador de UFC que a un boxeador. Y él se hace rápidamente conocido por ser físicamente robusto. Lo vemos acá con un tatuaje que tiene de un barco en el pecho. Era un tipo rudo, tenía una notoria oreja de coliflor, que es producto de los intensos combates, y evidentemente era un tipo que manejaba muy bien la lucha. O sea, era un tipo avesado en varias formas de disciplina. Dentro de su carrera profesional, se extiende desde 1893 a 1904. La razón podría ser un tiempo breve, es porque sus combates son extremadamente violentos. Tiene 54 combates donde existen discrepancias. Entendamos que es un tiempo donde en general no hay alguien anotando por ahí. Es muy probable que Sharkey haya peleado con mucha más gente de lo que dice Box Rex. Tiene 40 victorias, 6 derrotas, 5 empates, 1 sin decisión y 2 por descalificación. Sharkey era conocido por generalmente derribar a sus rivales, así como con derribos propios de la lucha. Y una y otra vez el tipo en realidad no le importaban mucho las normas. Era un boxeador muy agresivo, pero también tiene una pegada constante. Comienza con 20 knockouts consecutivos, y esto lo lleva rápidamente a enfrentarse a algunos boxeadores muy importantes de la época, como James Jeffries, el que conversamos, quien hacia 1898 se enfrenta a Jeffries, que era mucho más grande. Recuerden que cuando hicimos el video de Jeffries hablábamos que medía 1,90 m. Y Sharkey era mucho más bajo, cercano, por ejemplo, al 1,78 m.
se enfrentan en un combate a 20 asaltos que queda con una derrota por decisión para Charque. Esta fue la primera derrota después de 37 combates profesionales, lo que subraya una reputación de Jeffries como por la fuerza dominante en el peso pesado. También Jeffries era un peso pesado natural, entonces esto siempre hay que entenderlo. Este combate es recordado como uno de los más brutales y épicos de la historia del peso pesado, un enfrentamiento que marcó un hito. De hecho, los pocos videos que hay, un video ahí que dura como 1 minuto, que está hecho como una especie como si estuvieran combatiendo en el interior de un barco. Es una cosa que se ve así como que la filmación, hay una cosa bien curiosa que pasa, que este video es uno de los primeros videos que está grabado con una cámara para el cine y está grabado en interiores. Una de las cosas curiosas es que la intensidad de las luces necesarias para la filmación quemaron el pelo de ambos boxeadores durante la contienda. Charque sufrió una fractura de nariz, costillas rotas, inflamación de su oreja y a pesar de la derrota, Jeffries siempre consideró a Charque como el oponente más duro y es algo que van a decir constantemente quienes se enfrenten a Charque. Y en este sentido, este boxeador se va a hacer una reputación de un tipo muy duro. El que lo tuviera de rival iba a tener que rápidamente enfrentarse a este sujeto que iba a ser muy complejo. Charqui también se va a enfrentar a otro conocido nuestro que es John Gentleman Corbett, Jim Corbett, quien en 2 ocasiones lo va a enfrentar. Su primer combate en 1896 va a terminar empate debido a que interviene la policía, porque al parecer el encuentro era ilegal. Y el público había quedado un poco descontento, sentía que parece que la policía había salvado a Colbert, así que tienen un segundo combate y en este enfrentamiento concluye con una controvertida victoria por descalificación para Charkey en el 9º asalto, donde Colbert saltó al ring y provocó la descalificación del último. Existieron rumores sobre que hubo una intervención otra vez por pagos del equipo de Charkey para evitar una derrota de Colbert. La verdad es que Charkey era un tipo complicado. Estaba a rato, tenía tratos como con arreglaba las peleas, pero también era un tipo bastante violento. O sea, en general, nadie que peleara con él salía como bien parado. Su caso más curioso va a ser el combate que tiene con Bob Fitzsimmons, del quien también hablamos. Y en el combate con Bob Fitzsimmons, que es en 1896, va a ser arbitrado curiosamente por un señor que ha hecho muchas como películas de vaqueros, que se llama Wyatt Earp, que era un señor que siempre andaba como armado. De hecho, una de las cosas bastante extrañas de este combate es que el tipo se sube con una pistola al cinto mientras arbitra. Una cuestión extrañísima. Pero el boxeo de finales del siglo XIX era así, había de todo. La cosa es que, bueno, Charkey acusa un durísimo golpe bajo de parte de Fitzsimmons y Charkey Fitzsimmons es descalificado por Wyatt Earp y Charkey reclama el título mundial, aunque fue breve porque la controversia, lo que reinó en el encuentro es que parece que Earp tenía arreglada la pelea con Charkey. O sea, Charkey era un tipo que siempre tenía como alguna carta bajo la manga. La cosa es que a la gente sí le gustaba mucho verlo pelear porque era bastante agresivo y cuando estaba él ya no se producía estos combates como de agarre o de clinch, no, era 100% golpes lo que ocurría. Entonces, bueno, Charkey en este sentido fue bien reconocido. Su estilo se caracterizaba por lo que los norteamericanos van a llamar alrededor de los años 50, el slugger, que es un estilo en el cual se va al frente en corta distancia y se produce como una especie de enjambre de golpes, donde planta frontalmente cara a sus rivales, es muy agresivo, va directamente al ataque. La verdad es que tiene una capacidad de asimilación importante y su fortaleza reside en el alto nivel de potencia que tienen sus golpes y lo podemos ver por la musculatura que tiene, pues posee una fuerza bastante importante. Era curioso que una de las cosas que él hacía como para mostrar su fortaleza era doblar
barras de hierro, así como antes de que empezara la pelea. Todo esto es muy circense, es muy gracioso también cuando ocurren estas peleas, pero vemos la musculatura de Sharkey que es muy distinta a, por ejemplo, Colbert, o es muy distinta a John Sullivan, que se ve como un señor panzón. En el caso de Sharkey, es un tipo que se ve bastante, tiene una estatura alrededor de 1,74 m, pero el tipo hace fácilmente los 90 kilos y podemos ver por la imagen que no es, el tipo es una masa de músculo. Entonces, Sharkey lo que va a hacer con el boxeo es traerle como la especie de la violencia, el hardcore al boxeo. Eso es lo que va a traer Sharkey, además de su curiosísima idea de como él va a viajar por el mundo como marino, llevando el boxeo a muchas partes. Lo va a llevar a San Francisco, California. eh, Se va a dedicar a varias actividades. En general se va a dedicar a varias actividades donde va a siempre estar llevando el boxeo a todas. Lo que va a hacer él va a llevar el boxeo de un lugar a otro. Y curiosamente, como también lo hizo Fitzsimmons, hacia 1900, también va a tener una gira de teatro musical con vaudeville, mostrando sus aventuras hercúleas, llevando el boxeo a todos lados. Parece que después, en estos años, después que un boxeador se retiraba, se dedicaba al teatro musical. Es algo extrañísimo. Pero lo que hace Sharkey, insisto, es sale de la técnica y lleva la violencia pura al boxeo. El primer tipo rudo del boxeo, 100% Tom Sharkey. Síguenos para más en el legado del Jab, pronto con más historia del boxeo contemporáneo.